amigos, amigas y seguidores de Manitas Creativas. Vamos a empezar con la siguiente lectura: 10 competencias, 10 nuevas competencias para enseñar, del autor Philippe Perrenau. Llevo aquí lo de la luz. Bueno, antes de comenzar, pues, ¿quién es Philippe Perrenau? Es un sociólogo suizo. ¿Dónde queda Suiza? Pues arriba de la bolita, ¿verdad? De la bolita de Italia, si mal no recuerdo. Y Philippe Perrenau empezó a tener renombre en el año 2000 en adelante. Si recordamos nosotros que entramos en la normal para esas fechas, ya encontrábamos lecturas de este autor. Ahí está su foto, Philippe Perrenau. Y pues se popularizó porque él habla sobre la importancia del trabajo cooperativo en el aula. Él está en contra de que los alumnos repitan año, porque dice que si en la educación son ciclos, a veces un alumno puede cerrar un ciclo en un año, 3 o hasta 4 años. Después está en contra de la repetición. También está en contra del aprendizaje acelerado. Por ejemplo, dice que a veces los papás demandan tanto que el alumno aprenda rápido, pero en realidad es tanto aprendizaje que no tiene pues la capacidad de pues absorber todos esos aprendizajes y suelen olvidarse. Me acuerdo mucho del profesor Javier Ramos, que hace poquito subió un video, una ponencia, donde él explica un proyecto nuevo que tiene y él apuesta sobre ese proyecto de aprendizajes básicos, como los más importantes, que todo es importante, pero más bien los aprendizajes esenciales. Lo relacioné con esto. Y también pues ya tiene muchos avances en la pedagogía, muchos aportes. Ya dije que era sociólogo. ¿Qué más? Trabajo cooperativo, muy bien. Y también él en sus propuestas fue de los pioneros que apostaba que utilizábamos la tecnología multimedia en las aulas. Fue de los pioneros, tecnología interactiva para dar interés a los alumnos en la clase. También pues la importancia de alentar las competencias basadas en la cultura tecnológica y expone cómo pueden ser desarrolladas. Bueno, después de esta pequeña cátedra, bueno, tiene libros muy buenos. Una maestra ¿de dónde era? De Perú, si mal no recuerdo, de Perú, no, de Colombia creo. Me preguntaba, bueno, me hacía la sugerencia o la petición de que si le podía recomendar autores. Pues este es uno de ellos, Philippe Perrenau. De entre los libros que más destacan, pues es Construir competencias desde la escuela, 10 nuevas competencias para enseñar, que es la lectura que vamos a dar ahorita, y Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar, entre otros. Aquí dentro de los comentarios dice que hay un libro que se llama La evaluación de los alumnos, donde también aborda mucho lo del fracaso escolar. Y bueno, hasta ahí, para ya no hacer el video tan largo, vámonos a la lectura. 10 nuevas competencias para enseñar. Está larguito el libro, 159 hojas. Bueno, vamos a ver el contenido. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje. Trabajar a partir de la representación de los alumnos. Trabajar a partir de los errores y de los obstáculos en el aprendizaje. Construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas e implicar a los alumnos en actividades de investigación en proyectos de conocimiento. El tema 2, gestionar la progresión de los aprendizajes. Tema 3, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 4, implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Se me hace importante el punto 4. Y el 5, trabajar en equipo. Entonces vamos a leer el 1 y luego el 4 y el 5. A ver si no está muy largo. Y así tenemos chance lo demás. Está larguito, 159 hojas. En el parte 6, participar en la gestión de la escuela.
Hablar de gestión también es importante. 7. Informar e implicar a los padres. 8. Utilizar las nuevas tecnologías, lo que les decía. Pues ese con lo que ahorita estamos viendo yo creo que también. 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Y 10. Organizar la propia formación continua. Conclusión hacia un oficio nuevo. Vámonos a las conclusiones. De atrás para adelante. Y vamos a ver un poquito de qué trata. 147. 147. Vamos a hacer muy chiquito. Dice, conclusión hacia un oficio nuevo. No se me va tan rápido. Y aquí al final del viaje hemos explorado por una 10 familias de competencias, de las cuales recuerdo los títulos: organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en su aprendizaje y su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, organizar la propia formación continua, que fue lo que leímos. Como si siguiéramos una guía de viaje, se ha concluido al lector a visitar de forma metódica, pero necesariamente rápida y un poco superficial, continentes y países que habrían merecido que nos paráramos más tiempo. Cada uno se habrá fijado en los límites y los partidos tomados por el autor de la guía. Algunos de los continentes y de los países explorados me resultan familiares, puesto que lo he recorrido varias veces. De algunos otros tengo una idea menos precisa, conocimientos de segunda mano, algunos me apasionan, otros menos. Nadie puede observar ni conceptualizar por igual todos los aspectos del oficio de profesor, representarse con la misma precisión y la misma pertinencia todas las competencias correspondientes. Había pensado en movilizar en cada tema a un experto distinto. Me he echado atrás ante los problemas de coordinación que habría supuesto semejante empresa colectiva, pero también ante sus dificultades teóricas. Ningún profesor, ningún investigador clasifica la realidad compleja del oficio exactamente como los otros. Las facetas del trabajo pedagógico, las familias de competencias no existen objetivamente. Están construidas sin duda a partir de lo real, pero también de tramas conceptuales o ideas preconcebidas, teóricas e ideológicas. Sería difícil que se adhiriesen al mismo referencial 10 autores que hubieran reflexionado de forma precisa sobre algunas competencias de los profesores. Además, recordémoslo, el viaje estaba organizado por el referencial de Ginebra de la formación continua de los profesores de primaria, ubicado en 1996. Un ejercicio singular. Sin duda el lector ha comprobado a lo largo del libro las arbitrariedades de la formulación de las competencias retenidas, así como su reagrupación en 10 familias. Aunque he participado activamente en la redacción de este referencial, he llegado a sentirlo como una obligación. Esto no tiene nada de extraño, todo texto elaborado es un marco institucional, sobre todo si se negocia entre numerosos autores en testimonios de un compromiso entre ideologías diferentes, a veces intereses opuestos. El texto pierde en coherencia lo que gana en representatividad. Por lo tanto, igual que cualquier otro, puede reconocerme por completo en algunos puntos, pero un poco menos en otros. El mismo ejercicio de la explicitación de ítems me ha hecho descubrir zonas de imprecisión y arbitrariedad que no sospechaba. Introducción: nuevas competencias profesionales para enseñar. Práctica reflexiva, profesionalización, trabajo en equipo y por proyectos, autonomía y responsabilidad amplias, tratamiento de la diversidad, énfasis en los dispositivos y las situaciones de aprendizaje, sensibilidad con el conocimiento y la ley conforma un escenario para un nuevo oficio. Este aparece en un marco de crisis, en un momento en el que los profesores tienden a recogerse en su clase y las prácticas que han dado prueba de sus aptitudes.
Dado el estado de las políticas y de las finanzas públicas de los países desarrollados, no habría motivo para reprochárselo. Sin embargo, puede esperarse que numerosos profesores aceptaran al desafío por rechazos de la sociedad dual y del fracaso escolar que la prepare por deseo de enseñar y hacer aprender a pesar de todo, o incluso por temor, o morir de pie con una tiza en la mano en la pizarra, según la fórmula de Huberman, cuando resume la cuestión existencial que surge al acercarse el 40 aniversario en el ciclo de la vida de los profesores. Decidir en la incertidumbre y actuar en la urgencia es una forma de caracterizar la experiencia de los profesores, que realizan una de las tres profesiones que Freud llama imposibles, porque el alumno se resiste al saber y a la responsabilidad. Este análisis de la naturaleza y del funcionamiento de las competencias está lejos de conseguirse. La experiencia, el pensamiento y las competencias de los profesores son objetivo de numerosos trabajos inspirados en la ergonomía y la antropología cognitiva, la psicología y la sociología del trabajo, el análisis de las prácticas. Intentaré aquí abordar la profesión del docente con una manera más concreta, proponiendo un inventario de las competencias que contribuyen a redefinir la profesionalidad del docente. Tomaré como guía un referencial de competencias aportado en Ginebra en 1996, cuando tenía 6 años, para la formación continua, en cuya elaboración he participado activamente. El comentario de esta cincuentena de enunciados de una línea cada uno solo me compromete a mí. Podré ocupar 10 páginas así como 2000, puesto que cada entrada remite a aspectos completos de la reflexión pedagógica o de la investigación en educación. La dimensión razonable de esta obra se debe al hecho de que las competencias seleccionadas están reagrupadas en 10 grandes familias y cada una da lugar a un capítulo autónomo. Me he empeñado en que éstas conserven una dimensión razonable, remitiéndolas a las obras de Belay, Houssaye, de Perretti, Boniface y Legrand, o Rinal, etc., para un tratamiento más enciclopédico de los distintos aspectos de la educación. Mi propósito es distinto: dar a conocer competencias profesionales favoreciendo a las que surgen actualmente. Este libro no tratará las habilidades más evidentes que siguen siendo de actualidad para hacer la clase y sobre las cuales Rey ha propuesto una interesante síntesis para la escuela elemental. Yo haré hincapié en lo que cambia y, por consiguiente, en las competencias que representan un horizonte más que una experiencia consolidada. Un referencial de competencias sigue siendo en general un documento bastante escueto, que a menudo se olvida con rapidez y que poco después de su redacción da motivo ya a todo tipo de interpretaciones. El referencial de Ginebra que me guiará aquí se ha desarrollado con una intención clara: orientar la formación continua para convertirla en coherente con las renovaciones en curso en el sistema educativo. Se puede leer pues como una declaración de intenciones. Las instituciones de formación inicial y continua tienen necesidad de referenciales para orientar sus programas. Los inspectores las usan para evaluar a los profesores en ejercicio y pedir explicaciones. No pretendo aquí hacer un uso particular del referencial adoptado, sino simplemente ofrecer un pretexto y un hilo conductor para construir una representación coherente del trabajo del profesor y de su evolución. Esta representación no es neutra, no pretende dar cuenta de las competencias del profesor medio de hoy en día, más bien describe un futuro posible y, a mi entender, deseable de la profesión. En un periodo de transición agravado por una crisis de las finanzas públicas y de las finalidades de la escuela, las representaciones se hacen añicos, no se sabe muy bien de dónde venimos ni a dónde vamos. Así pues, la importancia es descubrir la pólvora y algo más. Sobre temas de esta índole, el consenso no es ni posible ni deseable. Cuando se busca la unanimidad, lo más inteligente es seguir siendo muy abstracto y decir, por ejemplo, que los profesores tienen que dominar los conocimientos que enseñan.
ser capaces de impartir cursos, conducir una clase y evaluar. Si nos limitamos a las formulaciones sintéticas, seguramente todos coincidimos en que la profesión del docente consiste también en conducir la progresión de los aprendizajes o implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. El acuerdo en estas evidencias abstractas puede esconder profundas divergencias en cuanto a la manera de utilizarlas. Veamos un ejemplo. Practicar una pedagogía frontal, hacer regularmente controles escritos y poner en guardia a los alumnos con dificultades, avisándoles de un fracaso probable si no cogen de nuevo las riendas. He aquí una forma bastante clásica de conducir la progresión de los aprendizajes. Practicar una evaluación formativa, un apoyo integrado y otras formas de diferenciación para evitar que las diferencias no se acentúen es otra forma más innovadora. Cada elemento de un referencial de competencias puede del mismo modo remitir bien a prácticas más selectivas y conservadoras o bien a practicar democratizadoras e innovadoras. Cada elemento de un referencial de competencias puede del mismo modo remitir bien a prácticas más selectivas y conservadoras o bien a prácticas democratizadoras e innovadoras. Para saber de qué pedagogía o de qué escuela hablamos, es necesario ir más allá de las abstracciones. También es importante analizar con más detalle el funcionamiento de las competencias definidas, sobre todo para hacer el inventario de los conocimientos teóricos y metodológicos que movilizan. Por consiguiente, un trabajo profundo de las competencias consiste en relacionar cada una con un grupo delimitado de problemas y tareas, clasificar los recursos cognitivos, que son conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes, competencias más específicas, movilizados por la competencia considerada. Tampoco existe un modo neutro de hacer este trabajo, puesto que la misma identificación de las competencias supone opciones teóricas e ideológicas, por lo tanto, una cierta arbitrariedad en la representación de la profesión y de sus facetas. He decidido retomar el referencial de Ginebra puesto en circulación en el 96 porque surge de una administración pública y ha sido objeto, antes de ser publicado, de varias negociaciones entre la autoridad escolar, la asociación profesional, los formadores y los investigadores. Es la garantía de una mayor representatividad en la que tendría un referencial construido por una sola persona. Como contrapartida, este referencial ha perdido un poco en coherencia en la medida en que resulta de un compromiso entre varias concepciones de la práctica y las competencias. Esta fabricación institucional no significa que esta división esté consensuada en el seno del cuerpo docente, suponiendo que cada practicante en ejercicio se tome la molestia de estudiarla con detenimiento. Las divergencias no se hallarían tan solo en el contenido, sino en la misma oportunidad de describir las competencias profesionales de forma metódica. Nunca resulta inofensivo poner en palabras las prácticas, y el rechazo de entrar en la lógica de las competencias puede expresar, primero, una reticencia para verbalizar y colectivizar las representaciones de la profesión. El individualismo de los profesores empieza de algún modo con la impresión de que cada uno tiene una respuesta personal y original a una pregunta como ¿qué es enseñar? ¿Qué es aprender? La profesión no es inmutable, sus transformaciones pasan sobre todo por la aparición de nuevas competencias relacionadas, por ejemplo, con el trabajo con otros profesionales o con la evolución de las didácticas, o por el énfasis de competencias reconocidas, por ejemplo, para hacer frente a la heterogeneidad creciente de los públicos y a la evolución de los programas. Cualquier referencial tiende a pasar de moda, a la vez porque las prácticas cambian y porque el modo de concebirlas se transforman. Hace 30 años no se hablaba de un modo tan corriente del tratamiento de las diferencias: evaluación formativa, situaciones didácticas, práctica reflexiva o metacognición. El referencial seleccionado hace hincapié en las competencias consideradas
prioritarias porque son coherentes con el nuevo papel de los profesores, la evolución de la formación continua, las reformas de la formación inicial y las ambiciones de las políticas de la educación. Es compatible con los ejes de renovación de la escuela, individualizar y diversificar los itinerarios de formación, introducir ciclos de aprendizaje, diferenciar la pedagogía, ir hacia una evaluación más formativa que normativa, dirigir proyectos de institución, desarrollar el trabajo en equipos de profesores y la responsabilidad colectiva de los alumnos, situar a los niños en el centro de la acción pedagógica, recurrir a métodos activos, a la gestión de proyectos, al trabajo por problemas abiertos y situaciones problema, desarrollar las competencias y la transferencia de conocimientos y educar en la ciudadanía. El referencial en el que se inspira este libro intenta pues comprender el movimiento de la profesión, insistiendo en 10 grandes familias de competencias. Este inventario no es definitivo ni exhaustivo. Ningún referencial no puede además garantizar una representación consensuada, completa y estable de una profesión o de las competencias que lleva a cabo. He aquí 10 familias, volvemos a mencionar: la organización de situaciones de aprendizaje, gestión de aprendizaje, evolución de diferenciación, implicar a los alumnos en el aprendizaje del trabajo, trabajo en equipo, participar en esa gestión de la escuela, informar e implicar a los padres, utilizar nuevas tecnologías, afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión y organizar la propia formación continua. Para asociar representaciones de estas fórmulas abstractas, dedicaremos un capítulo a cada una de estas 10 familias. Si los títulos están sacados de un referencial adoptado por una institución en concreto, la forma de explicitarlo solo me compromete a mí. Estos capítulos no tienen más ambición que contribuir a formar representaciones cada vez más precisas de las competencias en cuestión, en la condición de un debate y de un acercamiento progresivo de los puntos de vista. He renunciado a las fichas técnicas más analíticas para conservar un enfoque discursivo, para dar a conocer métodos de preparar la clase, por ejemplo, en torno a la diferenciación, a la creación de situaciones didácticas, a la gestión de la progresión a lo largo de un ciclo escolar de aprendizaje. Una argumentación me ha parecido más razonable que una lista de ítems cada vez más detallados. La urgencia no es clasificar el mínimo gesto profesional en un inventario sin fallos. Como propone Pawai, consideramos un referencial como un instrumento para pensar las prácticas, debatir sobre la profesión, descubrir los aspectos emergentes o las zonas controvertidas. Sin duda, para crear controles de competencias, de selección más precisa de módulos de formación, convendría poner a disposición instrumentos más precisos. Esta empresa me parece prematura y podría desarrollarse en una etapa ulterior. El mismo concepto de competencia merecería ser desarrollado ampliamente. Este atractor extraño suscita desde hace algunos años numerosos trabajos al lado de los conocimientos de experiencia y de los conocimientos de acción en el mundo del trabajo y de la formación profesional, así como en la escuela. En varios países se entiende asimismo a orientar el currículum hacia la creación de competencias desde la escuela primaria. El concepto de competencia representará aquí una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situación. Esta definición insiste en 4 aspectos. 1. Las competencias no son en sí mismos conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos. Ojo, no son en sí mismas. Esta movilización solo resulta pertinente en situación y cada situación es única, aunque se le puede tratar por analogía con otras ya conocidas. 3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas del pensamiento. Yo hablo de muchos esquemas del pensamiento, los cuales permiten determinar más o menos de un modo consciente y rápido y realizar más o menos de un modo eficaz una acción relativamente adaptada a la situación.
Y 4, las competencias profesionales se crean en formación, pero también a merced de la navegación cotidiana del practicante en una situación de trabajo a otra. Esto es muy importante. El concepto de competencia pues nos habla que es movilizar esos conocimientos, habilidades y actitudes, que esos no son en sí la competencia, sino que se desarrollan en situaciones específicas. También a través de esquemas del pensamiento. Los esquemas son las ideas que tiene el alumno, pero también que va contrastando con nueva información, rescatando lo que observa que es real o modificando lo nuevo. Aquí pues habla de que tiene que ser una práctica cotidiana donde intervenga el estudiante. Por lo tanto, describir una competencia vuelve en larga medida a representar 3 elementos complementarios: los tipos de situaciones en las que da un cierto control, los recursos que movilizan conocimientos teóricos, metodológicos, actitudes, habilidades y competencias más específicas, esquemas motores, esquemas de percepción, evaluación, anticipación y decisión. Y la naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten la solicitación, la movilización y la orquestación de los recursos pertinentes en situaciones complejas y en tiempo real. Este último aspecto es el más difícil de objetar, puesto que los esquemas de pensamiento no son directamente observables y solo pueden ser inferidos a partir de prácticas y propósitos de los actores. Además, resulta difícil tener en cuenta la inteligencia general del actor, su lógica natural y los esquemas de pensamiento específicos desarrollados en el marco de una experiencia concreta. Intuitivamente se prevé que el profesor desarrolle esquemas del pensamiento propios a su profesión, distintos a los del piloto, el jugador de ajedrez, el cirujano, etc. Falta describirlos con más detalle. En resumen, el análisis de competencias remite constantemente a una teoría del pensamiento y de la acción situados, pero también del trabajo, la práctica como profesión y condición, es decir, que nos hallamos en terreno pantanoso, a la vez que en el plano de conceptos e ideologías. Un punto merece que lo representemos mayor atención. En medio de los recursos movilizados por una competencia mayor, se encuentran en general otras competencias de alcance más limitado. Una situación de clase representa en general múltiples componentes que hay que tratar de forma coordinada, incluso simultánea, para llegar a una acción acertada. El profesional dirige la situación globalmente, pero moviliza ciertas competencias específicas, independientes las unas de la otra, para tratar ciertos aspectos de problemas, al modo de una empresa que subcontrata algunas operaciones de producción. Sabemos, por ejemplo, que los profesores experimentados han desarrollado una competencia muy precisa al de percibir simultáneamente múltiples procesos que se desarrollan a la vez en su clase. El profesor experto tiene ojos en la espalda, es capaz de advertir lo esencial de lo que se trama en varias escenas paralelas, sin que ninguno los deje estupefacto o lo angustie. Esta competencia apenas resulta útil en sí misma, pero constituye un recurso indispensable en una profesión en la que varias dinámicas se desarrollan constantemente en paralelo, incluso en una pedagogía frontal y autoritaria. Esta competencia se moviliza por numerosas competencias más globales de gestión de clase, por ejemplo, saber prever y prevenir el alboroto, o de animación de una actividad didáctica, por ejemplo, saber descubrir e implicar a los alumnos distraídos o con dificultades. El referencial seleccionado aquí asocia a cada competencia principal algunas competencias más específicas que son en cierto modo sus componentes principales. Por ejemplo, conducir la progresión de los aprendizajes moviliza 5 competencias más específicas, que son las siguientes: concebir y dirigir las situaciones, problemas ajustadas al nivel y a las posibilidades de los alumnos; adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza;
establecer vínculos con las teorías que sostienen la actividad del aprendizaje, observar y evaluar los alumnos en situaciones de aprendizaje desde un enfoque formativo y establecer controles periódicos de competencias, tomar decisiones de progresión. Cada una de estas competencias se podría analizar a su vez, pero permaneceremos en este nivel por temor de que los árboles no nos dejen ver el bosque. Un análisis más detallado solo tendría sentido para los que comparten globalmente las orientaciones y los conceptos globales del aprendizaje y de la acción educativa que sostienen los dos primeros niveles y exigen además poner el referencial al servicio de un proyecto común. Yo no pondré un inventario sistemático de conocimientos ya expuestos para no sobrecargar el propósito. Además, rara vez se relacionan con una sola competencia. Tanto es así que los conocimientos relativos a la metacognición son movilizados, como ser consciente de lo que van aprendiendo, por las competencias tratadas en capítulos distintos. Por ejemplo, trabajar a partir de las representaciones de los alumnos, trabajar a partir de los errores y los obstáculos al aprendizaje, concebir y hacer frente a situaciones, problemas ajustadas a los niveles y posibilidades de los alumnos, observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo, practicar el apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades, suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño. Por último, favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. Una cultura en psicosociología de la organización será por su parte movilizar por las competencias siguientes: instituir y hacer funcionar un consejo de estudiantes, consejo de clase o de escuela y negociar con los alumnos distintos tipos de reglas y de contratos. Liberalizar, ampliar la gestión de clase en un espacio más amplio, desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua, elaborar un proyecto de equipo de representaciones comunes, impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones, formar y renovar un equipo pedagógico, hacer frente a crisis o conflictos entre personas, elaborar o negociar un proyecto institucional, organizar y hacer evolucionar en el sí de la escuela la participación de los alumnos, fomentar reuniones de información y debate, prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad, participar en la instauración de reglas de vida común referentes a la disciplina en la escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta, desarrollar el sentido de las responsabilidades, la solidaridad, el sentimiento de justicia y negociar un proyecto de formación común con los compañeros, equipo, escuela, red. Comprendemos a través de estos dos ejemplos la relativa independencia del análisis de los conocimientos y de las competencias, por lo menos en lo que se refiere a los conocimientos cultos nacidos de las ciencias de la educación. Los primeros se organizan según campos disciplinarios y problemáticas teóricas, mientras que el referencial de competencia remite a un análisis más pragmático de los problemas para resolver en el terreno. A menudo, los conocimientos pertinentes serán nombrados de paso. Con frecuencia figurarán indirectamente en la descripción de las competencias. Si queremos utilizar las nuevas tecnologías, evidentemente tenemos que dominar los conceptos básicos y ciertos conocimientos informáticos y tecnológicos. Otros conocimientos quedarán implícitos. Todos los conocimientos de acción y de experiencia son los que el ejercicio de una competencia se va comprometida. A menudo son conocimientos locales para utilizar un ordenador de la clase. Hay que conocer las particularidades de la máquina, sus programas, sus periféricos y sus posibles conexiones a una red. Cada practicante asimila dichos conocimientos con motivo de su pertenencia a una institución o un equipo. También lo crea a merced de su experiencia, a pesar de que estos conocimientos son para una parte de orden privado, por lo tanto poco comunicables y difíciles de identificar, demasiados generales o demasiados específicos. Los conocimientos movilizados no son pues organizadores adecuados de un referencial de competencias. El inventario elegido sin duda no es el único posible.
Por supuesto, se podrían proponer otras reagrupaciones también del todo plausibles de las 44 competencias específicas finalmente distinguidas. Fijémonos, sin embargo, en que las 10 grandes dominios se han constituido al principio, mientras que las competencias más específicas no se han definido hasta un segundo tiempo. En este sentido, el referencial no nace de un método inductivo que formaría parte de una mirada de gestos profesionales descubiertos en el terreno. Este método, seductor en apariencia, conducirá a una visión bastante conservadora de la profesión y a una reagrupación de las actividades según criterios relativamente superficiales, por ejemplo, según los interlocutores, alumnos, padres, compañeros u otros, o según las disciplinas escolares. Las 10 familias resultan de una construcción teórica conectada a la problemática del cambio. Por esta razón, no se encontrará en este referencial las categorías más consensuadas, tales como la construcción de secuencias didácticas, evaluación, gestión de clase. Por ejemplo, planificar un curso o las lecciones no figuran entre las competencias elegidas por dos razones: el deseo de romper la representación común de la enseñanza como sucesión de lecciones y la voluntad de englobar los recursos en una categoría más amplia, organizar y fomentar las situaciones de aprendizaje. Esta elección no invalida el recurso de una enseñanza magistral, que a veces es la situación de aprendizaje más apropiada, teniendo en cuenta los contenidos, los objetivos fijados y las obligaciones. Sin embargo, el curso debería convertirse en un dispositivo didáctico, entre otros, utilizado en el momento oportuno, más que en el emblema de la acción pedagógica, modalidad muy distinta que parece excepcional. Sin ser la única posible ni agotar los distintos componentes de la realidad, esta estructura de dos niveles nos guiará en un viaje alrededor de las competencias que, aunque sin duda menos épico que la vuelta al mundo en 80 días, nos conducirá a pasar revista a las múltiples facetas del oficio del profesor. Este libro se presenta pues a varias lecturas. Aquellos y aquellas que buscan identificar y describir las competencias profesionales encontrarán en este libro un referencial, uno más, cuya única originalidad quizá reside en basarse en una visión explícita y argumentada de la profesión y su evolución. Aquellos y aquellas que se interesan más bien por las prácticas y la profesión pueden hacer abstracción de las competencias para seleccionar solamente los gestos profesionales que éstas sostienen, y aquellos y aquellas que trabajan para modernizar y para democratizar el sistema educativo encontrarán en este libro un conjunto de proposiciones relativas a los recursos del cual depende el cambio. Sobre ninguno de estos puntos la investigación nos da garantías en cuanto a los medios ni respuestas en cuanto a las finalidades. La obra pretende ser una invitación al viaje y luego al debate a partir de una constatación. Los programas de formación y las estrategias de innovación se basan demasiado a menudo en representaciones poco explícitas y poco negociadas de la profesión y las competencias subyacentes, o bien en referenciales técnicos y escuetos cuyas bases el lector no entiende. Referencial completo. 10 dominios de competencias consideradas prioritarios en la formación continua del profesor de primaria. Competencias de referencia. Organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en el aprendizaje y en su trabajo, trabajar en equipo. Ok. Bueno, se vuelven a repetir las 10 competencias. La primera: organizar y animar situaciones de aprendizaje, conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar y su traducción en objetivos de aprendizaje, trabajar a partir de las representaciones de los alumnos, trabajar a partir de los errores y los obstáculos en el aprendizaje, construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas, implicar a los alumnos en actividades de investigación, en proyectos de conocimientos. La 2, gestionar la progresión de los aprendizajes. Concebir y hacer frente a situaciones, problemas ajustados al nivel y a las posibilidades de los alumnos. Adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza.
Establecer vínculos con las teorías que sostienen la actividad de aprendizaje. Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según el enfoque formativo y establecer controles periódicos de competencia y tomar decisiones de progresión. Hacer frente el 3, elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Hacer frente a la heterogeneidad. Heterogeneidad en el mismo grupo clase. Compartimentar, extender la gestión de clase a un espacio más amplio. Practicar con apoyo integrado, trabajar con los alumnos con grandes dificultades. Desarrollar la cooperación entre alumnos y ciertas formas simples de enseñanza mutua. Dispositivo de diferenciación. 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Fomentar el deseo de aprender, explicitar la relación con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y desarrollar la capacidad de autoevaluación en el niño. Instituir y hacer funcionar un consejo de alumnos, consejo de clase o de escuela y negociar con ellos varios tipos de reglas y de acuerdos y ofrecer actividades de formación opcionales a la carta. Favorecer la definición de un proyecto personal del alumno. 5. Trabajar en equipo, elaborar un proyecto de equipo, de representación común, impulsar un grupo de trabajo, dirigir reuniones, formar y renovar un equipo pedagógico, afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales, hacer frente a crisis o conflictos entre personas. 6. Participar en la gestión de la escuela. Competencias más específicas es elaborar o negociar un proyecto institucional, administrar recursos de la escuela, coordinar, fomentar una escuela con todos los componentes extraescolares, barrios, sociedad de padres, asociaciones de padres, profesores de lengua y cultura de origen y organizar y hacer evolucionar en la misma escuela la participación de los alumnos. 7. Informar e implicar a los padres, favorecer reuniones informativas y de debate, dirigir las reuniones, implicar a los padres en la valorización de la construcción de conocimientos. 8. Utilizar las nuevas tecnologías, utilizar programas de edición de documentos, explotar los potenciales didácticos de programas en relación con los objetivos de los dominios de enseñanza, comunicar a distancia a través de los telemática y utilizar los instrumentos multimedia de la enseñanza. 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Prevenir la violencia en la escuela o ciudad, luchar contra prejuicios y la discriminación sexual, ética y social. Participar en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina de la escuela, las sanciones, la apreciación de la conducta. Analizar la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase, desarrollar el sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de justicia. Y 10. Organizar la propia formación continua. Saber explicitar sus prácticas, establecer un control de competencias y un programa personal de formación continua propios, negociar un proyecto de formación común con los compañeros, equipo, escuela, red, implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza del sistema educativo y aceptar y participar en la formación de los compañeros. Y terminamos, 14 hojitas. 13. Y vamos a la competencia 1, organizar y animar situaciones de aprendizaje en el siguiente video. Ánimo, ánimo, seguimos estudiando.